podamos ir haciendo la planificación para el retorno a las clases semipresenciales. Lógicamente, considerando que todavía hay un margen de cuidado que uno debe tener, por más de que lleguen las vacunas, la gente se esté haciendo vacunar, de todas maneras se debe tener el cuidado respectivo en cuanto a la bioseguridad. En ese sentido, los laboratorios también se están acondicionando. Los laboratorios se están acondicionando para poder brindar el mejor de las atenciones, lógicamente siempre con algunas limitaciones que se tiene, pero se va a tratar de ver lo mejor que se pueda para evitar cualquier tipo de contagio. En ese sentido, lo que se va a hacer en primera instancia es reducir el número de alumnos que puedan entrar a clases. Entonces, por eso es de que los grupos que generalmente muy grandes, ahora máximo que están llegando van a ser a 24, 25, de tal manera que podamos dividir los grupos de laboratorio en dos, y al dividirlo en dos, máximo vamos a tener 12 estudiantes en el aula, pues con el docente serían 13. Nosotros más o menos vamos a llegar a 9, 10 alumnos por aula. Entonces, esa va a ser la primera forma de ir controlando. Se va a distribuir también los horarios respectivos para que se pueda asistir a las clases. Se va a optimizar las prácticas del laboratorio, tomando en cuenta de que hay algunas que efectivamente hay una repetición en cuanto a algunas técnicas, a una operación que se realiza. Entonces, bajo esas condiciones se puede unir algunas prácticas para hacerlas dos en una y optimizar tanto el tiempo como también las prácticas respectivas. Para que podamos volver al laboratorio, es pues importante también que nosotros recordemos lo que hemos estado viendo, y eso creo que la anterior clase les estaba insinuando, repasar lo que son las buenas prácticas de laboratorio, las normas de buenas prácticas de laboratorio, y también hoy se puede adicionar el conocimiento. Para eso tienen que averiguar, tienen que investigar, tienen que leer la información que se tiene en cuanto a las normas de bioseguridad, al margen de las que ustedes ya conocen, de las buenas prácticas de laboratorio o las normas de laboratorio que en algún momento han visto en las diferentes materias o asignaturas que los han tocado pasar, desde química general, inorgánica, orgánica, etc. Entonces es muy importante, ¿no? Partiendo de utilizar un mandil que esté debidamente adecuado, un mandil largo que esté por debajo de las rodillas, con manga, que tenga sus botones para el cierre adecuado, ya sea botones, ya sea broche o ya sea scratch, ¿no ve? Esas son pues las normas básicas que deben presentarse con pantalón, con zapatos, con el cabello recogido. Y pues ahora lo adicionamos un poco más porque estamos con medidas biosanitarias en el caso de tener un cubrecabello, ¿no? Un cubrecabello, un gorro, una cofia, etcétera, como quieran llamarlo. Si utilizan una gorra, pues pueden acondicionar una gorra sacándolo a la visera, porque tampoco podemos ingresar al laboratorio con gorra, porque la gorra, al tener la visera, es muy peligroso porque nos puede entorpecer las observaciones que nosotros podemos realizar, inclusive
chocar con algún material como es una bureta, ¿no? Y podemos ocasionar un accidente. Bueno, todo eso que ustedes ya lo conocen y espero que lo repasen para su cumplimiento, porque ya está en físico-química y no hay palabra que valga que digan que desconocen de las normas del laboratorio, porque ya las normas del laboratorio hemos llevado desde química general. Y para algunos que no han llevado, pues está ya el título, Buenas prácticas en laboratorio, averigüen sobre eso. Ahí involucra lo que son las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas de conducta, los buenos hábitos de conducta, los buenos hábitos o buenas prácticas de sanidad, salubridad, seguridad industrial, todo eso. En todo caso, también recordarles de que hay que comenzar a investigar y estudiar acerca de las normas de bioseguridad, que es importante que nosotros las cumplamos para poder ingresar o retornar, en primera instancia, ingresar al campus universitario y en segunda instancia, ingresar al laboratorio, ¿no? Y dentro de esas está lo que es la utilización de barbijo, la utilización de gafas, o en su caso los protectores faciales, la utilización de guantes, la utilización de desinfectantes, como puede ser un alcohol en gel, alcohol líquido al 70%, ¿no? Y por último, los cuidados respectivos de acercamiento de persona a persona, guardando la distancia respectiva para evitar el contagio, lógicamente con todos los elementos de protección personal, como el barbijo. A eso quiero añadirle, ¿no? De que si bien todavía no perdemos la costumbre muy tradicional que tenemos de, al ver una persona, un familiar, un amigo, después de mucho tiempo, siempre pues nos lleva el impulso de amistad, de extenderle la mano, de darle un abrazo, de darle un saludo, un beso en la mejilla, todo eso. Lastimosamente, estas costumbres de amistad lo vamos a tener que dejar un poquito de lado, con el respeto que se merecen cada uno de nosotros, con el único fin de protegernos también, ¿no? Ustedes saben que esta enfermedad no tiene, no tiene para algunos síntomas claros. Algunos son asintomáticos, es decir, que no tienen los síntomas, pero sin embargo la aportan la enfermedad. Y eso es lo más delicado porque son los que nos transmiten de persona a persona la enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Aspectos que hacen que no solamente el hecho de aislarnos un poquito, nos cuidamos nosotros, sino que también cuidamos a la familia, ¿no? Porque en el momento en que nosotros nos podemos contagiar, pues llevamos a la casa y contagiamos a toda la familia. Entonces hay que ver esos temas, ¿ya? De tenerlos presentes en el momento en que nosotros volvamos a nuestra universidad. Por lo tanto, hay que considerar esos aspectos. Los aspectos de la utilización del barbijo ya tienen que ser de voz populi, la utilización frecuente. Por lo tanto, desde que salimos de la casa hasta que volvamos, no tenemos por qué sacarnos el barbijo. Yo sé que a algunos les molesta, especialmente a los que utilizamos lente, pero tenemos que adecuarnos y ver la forma de cómo convivir con ese elemento de protección, porque realmente ayuda bastante. Y no es solamente cumplir por cumplir, ¿no? Ponerse el barbijo cuando me están viendo o ponerse cuando estoy ingresando a una parte, ¿no? Desde que salimos de la casa, mientras estamos
en la calle, en una oficina, en un lugar que es fuera de la casa, tenemos que seguir manteniendo el tema del barbijo. Bueno, para eso quería comunicarles que ya hemos tenido nosotros una reunión con el departamento de química, todos los docentes que tienen las asignaturas que hacen laboratorio. Entonces estamos ya en ese camino y seguramente ya se les va a avisar también en cuando así llegue el momento. No lo vamos a hacer de inmediato, sino que vamos a esperar, a que las autoridades digan cuándo se comienza. Si es que es posible. Si no es posible, seguiremos con las clases virtuales hasta terminar el semestre para poder concluir de forma satisfactoria. En ese sentido, yo les voy a pedir de que siempre estén atentos a la programación de las clases, ingresen con anticipación, ingresemos a las clases mejor dicho, a Moodle, porque es una forma también de que la universidad pueda controlar y tenga un cuadro estadístico de cuántos ingresan al sistema, ¿no? Ya las responsabilidades individuales de seguir la clase o no seguir la clase, pero también esa responsabilidad tiene que ser de seriedad en el sentido de algunos malos comentarios que a veces surgen, indicando de que hay algún docente que no pasa clases, hay algún docente de que no avanza lo que ha dado en el examen, etcétera, etcétera. Que no faltan, ¿no? No falta aquellas personas malintencionadas que quieren hacer quedar mal a sus docentes. Y eso es porque solamente ingresan al sistema y después se van a dormir, se van a trabajar, se van a hacer otras cosas y no siguen la clase. Y al no seguir la clase, pues no tienen los apuntes, no han tomado apuntes. Y al no tener apuntes, pues no tienen el elemento suficiente necesario para continuar investigando. Porque, como les indicaba, no tienen que quedarse ustedes con lo que les da el docente. El docente es un facilitador, el docente es un orientador en cuanto a la formación académica que ustedes tienen. Y las clases han visto que son bien reducidas en cuanto a tiempo y peor ahora que estamos con la virtualidad, pues nos significa un costo adicional extendernos en la clase. Por lo tanto, tienen que tomar bien sus apuntes para que ustedes posteriormente puedan recurrir a la investigación, a la información que se tiene, toda vez que ahora ya están en la casa, ¿no? No hay necesidad de trasladarse a la universidad. Entonces, ese tiempo que muchas veces lo gastaban al ir a la universidad, de estar allá, tal vez perdiendo algún tiempo en algunas conversaciones que no tenían sentido, pues ahora lo tienen que ganar en la casa y poder aprovechar ese tiempo de seguir ampliando el conocimiento en base a los apuntes que tomen de cada uno de ellos. Entonces, no solamente quiero recomendarles que no solamente es ingresar al sistema, sino ser partícipe de la clase, ¿no? Por eso yo cada rato les pregunto si tienen algo que opinar, que indican, porque de alguna manera estamos aportando también al desarrollo de la clase. O en su caso, yo de forma periódica voy a dirigirme a cualquiera de ustedes para preguntarles algún tema y pues si no están en la clase y no me responden, quiere decir que solamente han ingresado por ingresar, pero sin embargo no hay la participación, no hay esa vida importante que debemos tener de seguir la clase respectiva. Entonces, recordarles que esto es netamente para su formación académica, es una partecita de la competitividad que ustedes están adquiriendo para que el día de mañana puedan ser competitivos al frente de otros profesionales que también están relacionados con nuestra
actividad profesional, como son los ingenieros en alimentos, los ingenieros industriales. Entonces ya no somos solos nosotros que debemos competir en la industria, sino tenemos, en caso de vayamos a una industria en alimentos, tenemos que ir a competir con un ingeniero en alimentos o en un ingeniero industrial. Y peor, que ahora se abre el abanico grandemente, porque ingeniería química hay casi en todos los departamentos, y pues de ahí salen también profesionales, al igual que nosotros, y va a depender nuestra formación de poder adquirir de la mejor manera nuestras herramientas de conocimiento para que seamos competitivos en el mercado laboral. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto con lo que le estaba comentando? No, Inge, todo claro. Bien. Vamos a entrar a ver el contenido analítico que nos vamos a ocupar de desarrollar y que está oficialmente pegado en la, en la, y que lo tienen ustedes a disposición seguramente, que es el contenido analítico de la asignatura de química o de fisicoquímica, a la que más o menos lo tenemos como guía para el desarrollo de nuestra asignatura en la carrera de ingeniería química, que es, como les digo, el contenido oficial, ¿ya? Que es la fisicoquímica. Reiterarles ya también que estamos pretendiendo con esto dotarles a ustedes de la información lo más veraz en cuanto a lo que vamos a pretender llevar. Lógicamente que si nosotros nos analizamos, es un contenido analítico muy extenso para la asignatura, y pues vamos a tratar de optimizar también en función a la prioridad de cada uno. Bueno, esta es la materia para la carrera de ingeniería química, la físico-química 1, como QMC 023, la conocemos. Bueno, Inge, ¿sí? buen día. Usted dice que las diapositivas están subidas en el Moodle. ¿Perdón? Para, dice que el contenido que va a compartir está subido en el Moodle. No sé, en el Tarquía creo que está, no sé si ustedes pueden tener acceso. Ya, porque sí, porque he entrado al Moodle yo a ver ya y ¿No hay? no hay link. Ajá. Está en el nombre de los Ya, temas, pero no hay nada. sí, sí, en el Moodle están los nombres de los temas, ¿no? No está el desglose, por eso yo quería, a partir de esto, mostrarles el desglose prácticamente. Y bueno, entraremos a ver la parte de lo que es el sistema de calificación o de evaluación que van a tener. Ustedes tienen una evaluación de la asignatura que corresponde tanto a la parte teórica como a la parte de laboratorio. También es de conocimiento de todos que todas las asignaturas que llevan laboratorio, el requisito fundamental es para poder continuar
en las diferentes evaluaciones de la teoría se debe cumplir con la aprobación del laboratorio, con la mínima nota de 51 y la máxima nota de 100. Por lo tanto, tanto la teoría y el laboratorio vienen casados con un porcentaje en evaluación continua que se llama que es la asignatura de teoría, el 70%, y lo que corresponde al laboratorio, el 30%. ¿Ya? Por lo tanto, el docente con el que están pasando ustedes el laboratorio tiene la facultad de calificarlos, el laboratorio, sobre el 30% de la nota final, que es el 100%. En la teoría en la que estamos llevando en estos momentos, nosotros vamos a evaluarnos sobre el 70%, que corresponde al 100% de todo. ¿Ve? Para eso vamos a tener pruebas, las pruebas presenciales, virtuales, como quisieran llamarlas, que son las pruebas escritas, basadas en cuestionarios, basadas en ejercicios que lo vamos a tener y que lo vamos a poder desarrollar a través del Moodle. Por eso es que seguramente ustedes también están manejando el Moodle y han tenido un año de experiencia. De todas maneras, también creo que les he pasado un enlace para que puedan recordar un manejo del Moodle que está dando la universidad en estas semanas. Tiene una nota de participación de 10%, que efectivamente, como les decía, esta nota de participación no solamente es el poder conectarse al Internet, sino que estar presente en cada una de las clases, y eso va a salir su nota en función a la participación que tengan ustedes durante las clases, ya sea de forma espontánea o a través de las preguntas que se les pueda realizar a cada uno de ustedes en el momento que se vea conveniente. También se va a calificar sobre las tareas que se puedan dar a cada uno de ustedes para que puedan presentar. Pueden ser ejercicios, puede ser una teoría, ¿ya? Ahora, dentro de la participación, también basado en ese criterio de incentivar la investigación y que ustedes estén atentos al avance científico y a la relación que tiene la físico-química en el andar industrial a la que nos debemos, también se va a calificar la participación a aquellos estudiantes que con un criterio puedan aportar en cada clase con algún comentario, alguna situación que tal vez puedan haber visto en un medio de comunicación o haber visto en alguna información que han tenido acceso al Internet, etcétera, y que está relacionada a la físico-química con nuestra vida profesional futura en la que nos estamos formando. Eso va a permitir también que ese tipo de comentarios que ustedes puedan traer nos sirva para enriquecer del porqué del estudio de cada uno de los temas, ¿no? Porque es muy importante saber por qué estamos estudiando, por qué tocamos ciertas unidades temáticas en nuestra formación y en qué nos va a servir o cómo nosotros vamos a utilizar ese conocimiento cuando o vayamos a trabajar a una industria. Eso es muy importante para que no nos quedemos con la duda y nos estemos siempre preguntando, ¿y esto estamos estudiando y para qué o dónde lo vamos a utilizar? Entonces es muy importante también que ustedes ayuden y colaboren en este aspecto y sean dinámicos, ¿no? Estamos dinámicos y de alguna manera desarrollemos ese carácter proactivo que muchas veces dentro de nuestra actividad laboral nos hace falta, ¿no? Nos hace falta porque muchos llegamos a la industria y estamos casi que con los brazos
cruzados, esperando que alguien nos diga algo, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y no es así. Tenemos que tener ya una vivencia formada mínimamente, pero con ese criterio proactivo de buscar siempre algo que hacer, ¿no? En una industria, no esperar que le manden lo a hacer, sino buscar la actividad a desarrollar. Decía, también vamos a tener un puntaje de 10% relacionado a lo que son las tareas, ¿ya? Toda actividad que vamos a dar para la casa, y incentivando también ese carácter de investigación, ya, para poder desarrollar también cada uno de ustedes esa habilidad que debe tener en cuanto a la investigación, a investigar la fuente de información, el carácter de la información, el tipo de información, escoger una información adecuada al tema que estamos desarrollando. Entonces va a tener también un porcentaje de 10%, ¿ya? Por lo tanto, sumado hace un total del 70%, que es un subtotal, corresponde a la evaluación continua, más el 30% de lo que es el laboratorio, estaríamos hablando de la nota final de su asignatura para aprobar de 100%. Lógicamente que ustedes conocen que la nota mínima, tanto para el laboratorio como para la nota final de la asignatura, es 51. La nota final es 100. A esto pues está la acumulación que ustedes deben tener para poder habilitarse en el sistema de exhibición, que si ustedes tienen una nota final del 80% en primera instancia, se eximen directamente, es decir, se aprueban directamente la asignatura. Si tienen notas menores al 80 hasta el 50, pueden habilitarse, como ustedes saben más que yo, a la primera, segunda y tercera mesa, ¿no? Y por debajo de esa, creo que se habilitan solamente a la segunda y tercera mesa. Notas por debajo de 40 prácticamente quedan reprobados, es decir, se reprueba la asignatura, por más haya aprobado el laboratorio, ¿no? Y peor si es que reprueba el laboratorio, no le da lugar ni siquiera a poder ingresar a mesas. Directamente el sistema lo invalida, mejor dicho, lo reprueba a la asignatura y no lo habilita para ingresar a mesas, en caso de que reprueben ustedes laboratorio. Eso lo saben y creo que es importante hacerles recuerdo para que no se dejen instar, ¿ya? Bueno, el contenido analítico. El contenido analítico es, como les decía, muy extenso, prácticamente es un índice más o un sumario más de lo que es la bibliografía de físico-química de Gilbert Castellán. Entonces, vamos a tratar de que estos puntos sean muy específicos para no extendernos, porque si nos extendemos no nos va a alcanzar el tiempo para poder desarrollar, pero peor si entramos a deducir cada una de las fórmulas. Si bien la deducción es muy importante dentro de la comprensión del análisis del fenómeno que ha dado origen a esa ley o a esa expresión matemática, pero trataremos de complementarnos con la comprensión, la interpretación del uso de las variables que están inmersas en cada fórmula y relacionarlas también con la vida diaria que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, dentro de la unidad 1 vamos a ver, tal vez sea un poco repetitivo tal vez estas situaciones, porque ya las propiedades de los gases hemos venido viendo en química general,
y en algunas otras materias también que tocamos algunos aspectos de las propiedades de los gases. Se va a partir desde el punto de vista de la interpretación de lo que es la teoría de los gases ideales que hemos visto, y aquí seguramente con un poco más de relacionamiento desde la parte físico-química, termodinámica, a las diferentes actividades que se desarrollan y más que todo relacionadas con la parte industrial. Veremos la ley de Boyle, la ley de Charles. En esto vamos a ver la ley de Gay-Lussac, ¿no? Tocar la utilización de la masa molar de un gas que estamos manejando o hemos venido manejando como peso molecular. La ley del gas ideal. Aquí veremos la ley de Clapeyron, la ley que se relaciona a las variables de estado. Veremos cuáles son las variables de estado que definen a una determinada porción de materia en estado gaseoso. Por supuesto, al conjuncionar las leyes de estado, o mejor dicho, las variables de estado, estamos llegando a lo que es la ley combinada. Entraremos a definir justamente la definición de una ecuación de estado, definir a qué denominamos una propiedad extensiva, una propiedad intensiva, las propiedades de un gas desde el punto de vista de su estado microscópico y macroscópico, el comportamiento de las partículas al interior de esa porción de materia gaseosa, cómo se trabaja, cómo se mueven. Las leyes que le gobiernan a través del principio de la teoría cinética, que nos permite a nosotros conocer el movimiento de las partículas al interior de esa masa de gas, ¿ya? Y ver esas propiedades que vamos a tener. Ver cómo actúan las variables de composición en función a mezclas. No solamente tomar en cuenta el comportamiento de un gas individual en un recipiente, sino qué pasa si tenemos mezclas de gases en un recipiente, cuál es el comportamiento, cómo se trabaja, cómo se va a manejar las variables en función a la composición que se tiene. Veremos la ley de las mezclas de Dalton, las presiones parciales, cómo influye la presión de cada gas en una mezcla, ¿no? Y entraremos también a ver las diferentes características que tiene la presión en función a la influencia de la presión atmosférica, cómo podemos trabajar con las presiones en sistemas cerrados, en gases que están confinados en algún recipiente, ¿ah? Seguramente la pregunta va a ser si estamos hablando de un gas ideal, es decir, de un gas imaginario, hipotético, ¿cómo sería el comportamiento de un gas real? En ese sentido, también vamos a hacer la comparación, ¿ya?, de cómo es el comportamiento del gas real, de ideal y gases reales, para poder tener un criterio en cuanto a esto. Pues la verdad es que los diseños se comienzan a trabajar y muchas de las estimaciones en cuanto al comportamiento de los gases reales parte justamente del análisis de un gas ideal. Veremos las diferentes tablas que vamos a tener a través también de
la formación de algunas curvas de cálculo para desarrollar y determinar algunas ecuaciones de los gases reales. Y una de esas, la más sencilla de las ecuaciones que tenemos, la de Van der Waals, sin dejar de lado que también hay otras que es necesario conocerlas, aunque más complicadas, pero hay que conocerlas en función a cómo van a trabajar, ¿no? Eso en cuanto a las propiedades de los gases. En la unidad 2 vamos a entrar a ver la estructura de los gases, ¿no? La estructura de los gases, justamente ya introduciéndonos un poquito más dentro de lo que es la teoría cinética de los gases, ya sus consideraciones fundamentales en cuanto a qué es lo que hace a ese movimiento de las partículas de los gases. El cálculo de las presiones, presiones parciales, presiones totales, la aplicabilidad de la ley de Dalton en la mezcla de gases para poder trabajar, ¿ya? La distribución y las funciones de distribución que vamos a ver aquí, y lógicamente también ver cómo se puede calcular la capacidad calorífica vibracional, es decir, ante ese movimiento, un movimiento que tiene un cuerpo, en este caso un estado gaseoso, provoca un cierto calentamiento, es decir, un cierto delta de temperatura que es importante considerar, ¿no? Es importante considerar dentro de lo que posteriormente va a ser nuestra consideración en un proceso productivo cuando estemos manejando, por ejemplo, sistemas gaseosos, ver o saber de que ese movimiento de las partículas o ese movimiento vibracional de las partículas provoca una cierta cantidad de calor que se lo puedes reflejar y medir a través de lo que es un delta de temperatura a través de un termómetro. En el tema, en la unidad 3, ya entraremos a ver la parte importante de la físico-química que nos relaciona a los principios termodinámicos, ¿no? Es decir, a la influencia del calor dentro de ese dinamismo que se tiene en cada uno de los procesos productivos, no solamente desde el punto de vista de la materia, es decir, de una reacción, sino también de un equipo, cómo se genera el calor, cómo se dilata el calor, o cómo se va influenciando el calor en ese movimiento que lo denominamos termodinámico. Por lo tanto, vamos a ver las diferentes clases de energía. Tenemos una serie de clases de energía, hay que identificarlas, inclusive poder identificar la fuente que pueda dar lugar a la generación de este tipo de energías. Y eso también nos va a permitir poder tener una visión clara de cómo podemos utilizar la energía natural en provecho de las necesidades que tenemos, tanto industriales como también domésticas o comerciales. Comenzaremos a analizar la ley cero de la termodinámica. Se manifiestan a través de el estudio de la termodinámica se manifiesta a través de ciertos postulados basados en lo que son leyes porque han sido debidamente uno consensuadas, otras comprobadas a través de la experimentación y que han resultado de observación homogénea en cada momento en que se le ha planteado para resolver un tema específico. Vamos a ver cómo manejamos el tema de la termometría a través justamente de los diferentes niveles o unidades de
temperatura que nosotros podemos trabajar. Ustedes saben que tenemos cuatro formas de medir la temperatura a través de lo que es los grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Rankine, grados Kelvin, es decir, unas que son absolutas, otras que son relativas, ¿no? Y ver cuál es el nivel de trabajo que nosotros desarrollamos, ¿no? Generalmente trabajamos con temperaturas absolutas. Y entraremos ya a ver dentro de los aspectos que hacen a las definiciones en cuanto a los términos termodinámicos, ¿no? Movimiento, temperatura, calor, trabajo, la generación de trabajo, es decir, la generación de un movimiento, el delta de temperatura, la generación de calor. Vamos a ver tipos de trabajo que se desarrollan, ¿no? Trabajos de expansión, trabajos de comprensión. Eso nos va a permitir también calcular y poder tener una vivencia mucho más cercana a la realidad en cuanto a los procesos productivos que tenemos en la industria, como también al trabajo que se realiza en cada uno de los equipos, un compresor de aire, un compresor de gas refrigerante, una bomba, un motorcito de generación, no sé, de energía. Entonces, un caldero, un sistema de pasteurización, por ejemplo, tenemos un intercambio de calor, ya sea de placas o de tubos concéntricos. Entonces, lo vamos a ir relacionando para poder introducirlos dentro del campo termodinámico, donde posteriormente ustedes ya cuando entren a termodinámica puedan ver con más claridad algunos ejercicios de cálculo, de balance de materia y balance de energía con mayor precisión. Vamos a ver las capacidades caloríficas que se tienen, ¿ya? Que determinan justamente el estado termodinámico de las sustancias relacionadas a aquellas que se manejan dependiendo de la variable de estado que se ajusten a presión constante, a volumen constante, ¿ya? Y la forma de experimentar qué es lo que pasa ante un trabajo que se desarrolla a través del experimento de Joule-Thomson, que también está, ¿no? Los cambios de estado desde el punto de vista de que se manejan sin intercambio de materia, ¿no? Los cambios pueden ser adiabáticos, cambios isotérmicos, etc. También vamos a ver en la unidad 4, las aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Así como veíamos en la química general, las diferentes leyes que gobiernan el comportamiento de la materia partiendo de la ley de la conservación, ley de la conservación de la materia, la ley de las proporciones fijas y definidas, la ley de las proporciones múltiples, etcétera. También en la termodinámica pues, incursionamos dentro de ciertas leyes que permiten el conocimiento del comportamiento natural que sufren diferentes cambios que tenemos, ya sea en una reacción química, como puede ser la termoquímica, o también la que se genera en un equipo en particular. La termoquímica prácticamente está basada justamente en lo que es las reacciones que se realizan dentro de lo que es la transformación de la materia.
Y para eso vamos a ver el calor, vamos a analizar ese calor que está involucrado en una reacción química. Se puede, en una reacción química hay una transformación de la materia con la formación de un producto. Vamos a ver también cómo influye en la formación de un determinado producto la parte termodinámica o termoquímica, que es el trabajo y el calor que se desarrolla. Para eso vamos a entrar a términos específicos ya en cuanto a lo que son estos calores que se denominan las entalpías, ¿ya? Las entalpías, y para eso hay leyes que también nos guían en la comprensión de este tipo de secuencias de reacción, que es la ley de Hess. Hemos visto cuando en algún momento en química general habíamos en primera instancia indicado de que tengan mucho cuidado cuando están haciendo una dilución de un ácido concentrado con agua. ¿Por qué les decíamos que tengan cuidado cuando estén haciendo una dilución de un ácido concentrado, por ejemplo, el ácido sulfúrico concentrado que queramos diluirlo, es decir, bajar la concentración con agua? ¿Por qué les decíamos que tengan mucho cuidado? ¿Por qué les decíamos que lo hagan cerca del grifo? ¿Por qué, jóvenes, se acuerdan? Porque es una reacción exotérmica. Porque es una reacción exotérmica, ¿no? ¿Por qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros cuidados más les decíamos que tengan? ¿Se acuerdan? De 66 alumnos que están ahorita conectados, apenas un hito me ha contestado cápsula, los demás han ido a dormir. ¿Mm? Vamos, acuérdense. Es importante que recuerden todo este conocimiento que ustedes tienen ya de química general, como les digo, porque es parte de la herramienta que ustedes tienen que tener en base a ese conocimiento para que algún día, cuando les toque desarrollar una actividad de este tipo, sepan. Por ejemplo, cuando están manejando ácido sulfúrico concentrado, que se utiliza casi en la mayoría de las industrias, o cuando vayan a trabajar por allá por la PIL, van a utilizar ácido sulfúrico para preparar y tener el ácido diluido para preparar o de materia grasa, ¿no? Entonces no siempre les llega ya preparadito, diluidito, les llega concentrado, porque aparte que es más recomendable comprar así, porque uno puede preparar al grado que uno necesita, a la concentración que uno necesita. Entonces, si bien vamos a tener eso, entonces será que vamos a ir a utilizar como si estuviéramos utilizando agua, así tan fácilmente. Como decía su compañero, hay que cuidar porque provoca una reacción exotérmica, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué origina esa reacción exotérmica? Puede producir irritación. ¿Por qué es corrosivo? Un desprendimiento de calor de acuerdo al grado de impacto puede ser muy violento, muy fuerte, ¿no? Que si nosotros, por ejemplo, estamos agarrando el vaso de precipitado donde estamos preparando y agregamos el agua, pues el calor es espontáneo, es rápido, y de acuerdo al grado de concentración el desprendimiento de calor puede ser tan fuerte que nos podemos hacer largar. Es altamente corrosivo, por lo tanto,
O en su caso, si nosotros estamos preparando en un envase de plástico. Porque en la industria no se prepara pues mililitros como normalmente manejamos en laboratorio, pequeñas cantidades, mililitros. Imagínense en el volumen que se gasta en una industria, pues no es poquito, es harto. Yo no puedo estar a cada rato preparando. Por lo tanto, lo que manejamos son litros, ¿no? Generalmente 5 litros, 10 litros que se preparan para tener por lo menos para todo el mes. Entonces son volúmenes grandes. Para eso hay que tener el cuidado de tener el conocimiento. Uno, que hay una reacción exotérmica. Otro, que dependiendo del grado de contacto, si es un contacto violento, puede ser pues también el desprendimiento de calor espontáneo fuerte, que no nos va a dar lugar a que podamos mantenerlo a una temperatura adecuada. Como estamos haciendo en plástico, pues el calor puede vencer la capacidad térmica de ese plástico, lo que normalmente denominamos, lo puede destruir, derretir, etc. Y si eso ocurre, podemos provocar un accidente al interior del ambiente que estamos trabajando y peor, nos podemos provocar un accidente nosotros mismos porque nos puede, como dice su compañera, es altamente corrosivo y nos podemos quemar. ¿Qué más debemos ver? ¿Qué otro cuidado hemos visto? Por eso es de que les decía, se recomienda que se haga bajo campana y al lado de un grifo de agua para hacer chorrear, ¿no? Para hacer circular agua, para que haga una disipación, haya un intercambio de calor y pueda disiparse el calor que esté concentrado en ese envase. Es decir, para que evitar de que ese envase pueda acumular calor que pueda provocar una rotura o un vencimiento de la capacidad de resistencia que tenga. Entonces, si nosotros hacemos eso en un bidón de 5 litros o 10 litros allá en la fábrica, ¿qué se llama? Imagínense, son 10 litros de ácido sulfúrico, es cualquier cantidad, ¿no? Que nos pueda provocar accidentes terribles. Entonces, pero con el cuidado y sabiendo de que esa reacción es una reacción exotérmica, que hay una producción espontánea de calor a través de la reacción química de dilución, entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? ¿Qué más? Vamos, dositos de 66. ¿Dónde están los 64? Ingeniero, también se trabaja bajo campana por el gas que puede emitir algunas mezclas. Claro, lógicamente, si estamos produciendo, si ya de principio básico, si hay una generación de calor, indudablemente que hay una producción de gas, ¿no? Hay una producción de gas. Por eso es que se trabaja bajo campana, con los cuidados respectivos, con las mascarillas que se debe tener para evitar del que está operando tenga que inhalar esos gases que como son altamente irritativos, tóxicos en algunos casos, puede provocar hasta inclusive la muerte, ¿no? Mínimamente una irritación de la mucosa, nos pueden desmayar y si no tenemos el cuidado respectivo nos podemos intoxicar y provocar la muerte. Entonces fíjense, aquí vamos a ver dentro de lo que es la termoquímica, cómo se trabaja dentro de las reacciones químicas, los calores tanto de dilución como de solución, ya cuando estamos preparando, cómo diluimos, cómo preparamos una solución que también se provoca una reacción química, ¿no?
¿Se acuerdan de la preparación de una solución, por ejemplo, que tenga un soluto sólido y un solvente líquido? De alguna experiencia que tengan en el laboratorio que han podido identificar o manejar. A ver, ¿se acuerdan? Chicos, Inge, la reacción del hidróxido de sodio con agua, que es una reacción endotérmica igual. ¿de quién me dice? Del hidróxido de sodio más agua igual. El hidróxido de sodio, ¿no? El hidróxido de sodio más comúnmente en el campo laboral, desde el punto de vista trivial, es la soda cáustica, ¿ya? Y de igual manera que el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, en la industria se manejan grandes cantidades de hidróxido de sodio en la parte de la línea de proceso. Generalmente el hidróxido de sodio o la soda cáustica también denominada se utiliza en cantidades en bolsas de 25 kilos que llegan en diferente estado de solidez. Algunas llegan tipo perlita, otras llegan tipo escama, como si fuera la escama del pescado, pero que su función es la misma y las propiedades químicas y termoquímicas es la misma, que al contacto, en primera instancia con el aire, con el ambiente, puede diluirse porque es altamente higroscópico, es decir, que capta rápidamente la humedad, es decir, el agua que está presente en la atmósfera. Y ante ese contacto, pues, provoca una reacción exotérmica también, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros estamos provocando una solución o estamos preparando una solución de hidróxido de sodio, tenemos que tomar en cuenta de que al preparar hay una generación de calor. Vamos a poderlo también determinar esto en laboratorio, experimentar con mucho más en el campo de cómo calcular ese calor de solución o calor de reacción posteriormente que vamos a ver. También con el cuidado respectivo, ya, porque los gases que emanan son altamente irritativos. Por ejemplo, muy utilizado, por ejemplo, en las solderías, donde se tienen que lavar envases, todo eso. Solución de hidróxido de sodio se utiliza también dentro de las fábricas de mermeladas para poder preparar soluciones y poder eliminar la parte superficial, por ejemplo, de la cáscara del durazno, ¿no? Para hacer el pelado. Si no, ustedes como creen que se hace el pelado y el durazno bien bonito sale redondito, ¿no? Que alguna vez se han preguntado cómo hacen, que han dicho, qué capos son estos, tienen un cuchillo lindo y un pulso bárbaro que no dejan huella, ¿no ve? Que no dejan huella. Entonces también se lo hace a través de eso. Bien. Entonces vamos a ver también cómo medir las mediciones calorimétricas para estos temas. Entramos posteriormente a lo que es la unidad 5, ya viendo un poco más allá dentro del comportamiento termodinámico basado en ese movimiento que se tiene de desorden molecular, ¿ya? Vamos a poder ver la segunda ley de la termodinámica basado en algunos trabajos o funcionamientos que puedan tener las máquinas térmicas, ¿no? Una bomba, ver los diferentes ciclos termodinámicos que se puedan presentar en función al trabajo también de la influencia de las variables de estado, una bomba de calor, cómo funciona,
una variable muy importante que nos va a medir en cierta manera ese desorden molecular que se tiene durante cada uno de los procesos que tenemos. Las transformaciones, ya sea a diferentes características de las variables de estado, como es temperatura y volumen, o temperatura y presión, ¿ya? Cómo actúa, por ejemplo, este desorden que he denominado la entropía. Cómo es influenciada la entropía, es decir, este desorden con la variación de la temperatura. Esos desórdenes, esos cambios de entropía, cómo trabaja en un gas ideal y cómo lo podemos asemejar al comportamiento de los gases ideales. Y vemos posteriormente el tema de la tercera ley de la termodinámica, ¿ya? Para ver cómo ocurre estos fenómenos dentro de lo que son las reacciones químicas también. La unidad 6, pensamos a ver sobre espontaneidad y equilibrio. Hay muchos fenómenos naturales que se presentan de forma espontánea. Cuando llegamos a un equilibrio ya tenemos la idea prácticamente de reacciones en equilibrio, y aquí vamos a ver justamente esas características que se manejan para mantener un cierto proceso o un cierto fenómeno en condiciones de equilibrio y espontaneidad, ¿no ve? Pues cuando nosotros agarramos un cuerpo, y provocamos al aire o en caída libre, sujetamos y después lo largamos, pues se va hacia abajo, se va hacia arriba. Entonces, espontáneamente se va a ir hacia abajo, considerando un fenómeno de atracción de la gravedad que se tiene. Vamos a ver justamente esas condiciones de equilibrio, de espontaneidad, bajo ciertas restricciones que se puedan presentar, las fuerzas de impulso que pueden hacer que se pierda el equilibrio respectivo. Veremos algunas ecuaciones termodinámicas que explican justamente el carácter del equilibrio, de la espontaneidad respectiva, y entraremos a identificar lo que son las energías libres, ¿no? La energía libre de Gibbs, que ha sido uno de los que ha podido identificar o determinar estos aspectos. Entonces, en base a esto vamos a ir desarrollando, como ustedes pueden ver, prácticamente es un índice del libro, el libro Castellán de Físico-Química. La unidad 7 también es bien extensa en cuanto a sistemas de composición variable, equilibrio químico. Aquí se va a ver lo que son las leyes, la ecuación fundamental, el potencial químico, cómo se trabaja dentro de lo que es la utilización de la energía libre en sistemas donde tenemos mezclas, el potencial químico para un gas ideal. Entonces, fíjense cómo manejamos bastante el tema de los gases ideales, las mezclas, cómo se generan, ¿ya? Y las diferentes interrogantes que vamos a tomar en cuenta en base al equilibrio químico que nosotros ya hemos manejado algunas situaciones en base a la ley de Le Chatelier, en base a la ley de acción de masas, que también nos va a servir para comprender algunas interrogantes que se puedan presentar cuando estemos manejando
las diferentes reacciones químicas desde la interpretación termodinámica, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver justamente estos aspectos que hacen justamente al equilibrio químico y al comportamiento de las diferentes variables de estado en la interpretación de los fenómenos que ocurren no solamente en los gases cuando están solos, sino también en mezclas de gases. Entonces, fíjense, son prácticamente extenso el programa y por eso es de que yo les indicaba de que ustedes amplíen su conocimiento en base a los apuntes, porque tampoco vamos a poder compenetrarnos profundamente en cada uno de los temas. Equilibrio de fases en sistemas simples, también de igual manera. Partiremos justamente de la ecuación de Clapeyron, la ley general de los gases ideales, para poder ver algunas interrogantes en función a ciertas curvas de potencial químico que estén en función a la temperatura y también en función a la presión, que son las variables que más afectan al comportamiento de los gases, ¿no? Trabajamos en función al efecto de la presión sobre la presión de vapor. Generalmente, cuando nosotros estamos trabajando en la generación de vapor en intercambiadores de calor, que en la mayoría de las industrias se la tiene, que son los calderos, ¿no? Muy importante esto y muy importante saber algunos aspectos para que cuando vayamos a trabajar sepamos comprender el funcionamiento prácticamente en la generación de vapor de estos equipos. La regla de las fases, muy importante considerar que así como tenemos el estado líquido, sólido y gaseoso, muchas veces en la naturaleza mismo del trabajo nosotros podemos encontrar sistemas que se pueden conjuncionar los tres estados en una sola vez, ¿no? Que es el punto triple. Ver cómo se trabaja en ese sentido para poder determinar, ¿no? Y analizar lo que son los diagramas de fases que vamos a tener. Como les decía, la bibliografía en que se basa este contenido analítico prácticamente es el libro Gilbert Castellan, que es el de físico-químicas. Pero si ustedes pueden conseguir otros que estén relacionados con la físico-química, bienvenido, porque la verdad, yo les voy a ser sincero, el Castellan tiene un lenguaje bien incómodo. Ya desde hecho la química es incómodo en cuanto a su lenguaje para poder entender. Imagínense Castellan de igual manera, ¿no? De igual manera cuesta entenderlo. Hay que estar mucho tiempo abrazado de Castellan para poderlo entender lo que sea. Pero hay otras bibliografías también, hay otras bibliografías que nos ayudan bastante a poder comprender lo que es la físico-química, ¿ya? ¿Hasta qué hora tenemos, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Hasta las 10, 11? Las 8:30. 8:30. 8:30, dije. ¿Ah? Hasta las 8:30, dije. Yo voy a pedir que se alargue el horario hasta las 12 porque es harto el contenido analítico para que podamos desarrollar. Han visto. Ustedes abran el Castellan y prácticamente es copia fiel del contenido, ¿no? Y a veces que no nos da el tiempo para poder. Yo en algunos cursos que he llevado, por ejemplo, en cursos de nivelación, esta asignatura que a veces llevaba casi todos los días y me extendía del horario
del horario normal que pasábamos, no hemos logrado terminar porque realmente es muy extenso. Por lo tanto, yo les voy a pedir de que vean de poder algunas situaciones ya entrando en una forma inicial. Vamos a ver un poquito para que ustedes se lleven ya una idea formal de lo que es la físico-química y cómo nosotros vamos a ir trabajando, ya incorporándonos en lo que es la unidad 1 sobre las propiedades de los gases, pero la propiedad de los gases desde el punto de vista de la físico-química debemos indicar de que la misma va a estudiar sistemáticamente las variables experimentales que van a afectar a los procesos tanto de disolución, de las transiciones de fase, a las reacciones químicas térmicas, a las fotoquímicas que están dadas a las reacciones químicas debido a la luz, y a las electroquímicas que está basada en ese fenómeno de una transformación de la materia en función a lo que es el impacto de la electricidad, ¿ya? Tanto en sistemas homogéneos como en heterogéneos. Entonces, el estudio de la físico-química va a abarcar muchos aspectos que, de acuerdo a nuestras posibilidades, también nosotros vamos a ir llegando. A partir de estos estudios, de alguna manera, vamos a ver de que hay muchas leyes generales que han permitido interpretar cuantitativamente cada uno de estos procesos de una manera mucho más cercana a la realidad. Por lo tanto, la físico-química va a constituir la herramienta esencial para la comprensión de los fenómenos químicos. Hasta aquí, pues, habíamos visto casi muchos de los fenómenos completamente aislados de la parte real. En cambio, ya con la físico-química nos vamos compenetrando más en la interpretación de cada uno de los fenómenos químicos que están ejecutándose o que se están desarrollando en la industria a través de una reacción química, a través de la generación del calor dinámico, que es la termodinámica, en un equipo, en una bomba, en un intercambiador de calor de placas, en un caldero, un motor simple de generación de energía. Entonces hay calor que se tiene. La físico-química también ustedes la van a poder encontrar en algunas bibliografías que se la denomina química física. Prácticamente es una disciplina más de la química general que va a ir a estudiar prácticamente todo lo que es la materia que se emplea tanto en conceptos físicos y químicos, ¿no? Alguien decía de que la físico-química es todo aquello que nos parece interesante, ¿no? Prácticamente todo lo que se mueve en la industria es interesante y está involucrado con la físico-química porque hay dinamismo, hay reacción, hay calor, hay desprendimiento y hay variables que de alguna manera hacen el funcionamiento de cada una. Por lo tanto, la físico-química va a ser un conjunto de principios, de métodos, que de alguna manera van a ayudar a resolver muchos problemas de diferente tipo que vamos a tener, ¿no? Hemos visto que hay soluciones, hay disoluciones, hay reacciones químicas, hay generación de vapor, hay transporte de vapor donde tenemos calor y donde tenemos movimiento, etc. Por lo tanto, esta físico-química va a representar esa rama donde va a ocurrir el cambio inminente de la ciencia, como la química, la física, la termodinámica, la electroquímica, la mecánica cuántica que ustedes lo deben estar llevando, lo han llevado en física, donde pueden trabajar a través de funciones matemáticas y que se puede representar o interpretar a nivel molecular o también a nivel estructural de la parte atómica, ¿ya? Es muy importante el estudio
que se va a tener en cuanto a lo que es la termoquímica relacionada con las reacciones químicas involucradas justamente en la termodinámica de la química, es decir, el calor, el movimiento relacionado con esa reacción química que se pueda generar, ¿no? Involucrado dentro de la cinética química, la dinámica química, la química cuántica, como habíamos visto, y lógicamente también la mecánica estadística, porque nos permite a través de la estadística poder llevar un control de todos los fenómenos que puedan ser repetitivos y que nos puedan reunir datos que nos pueda servir a lo posterior, ¿no? Bueno, con esta introducción, jóvenes, vamos a quedar para ya ir desarrollando en la próxima clase los aspectos que hacen al avance ya de la unidad 1 en cuanto a lo que es la físico-química. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Algo que tengan alguna curiosidad sobre el avance, sobre los temas? Han visto que los temas cada uno son inmensos, son grandes. Vamos a ir tocando, tal vez no toquemos todos los incisos que se ha presentado, pero los más importantes, yo creo. Gárnica casi me come, la Teresa. Dentro de las medidas de que optimicemos también el avance y ustedes puedan investigar por su lado, ¿ya? Disculpe, buenos días, la lista, vamos a marcar el Moodle o usted va a llamar. ¿Qué dice Liliana? El Moodle está habilitado para que ustedes puedan colocar. No voy a poder llamar lista uno por uno porque han visto, ahora hemos entrado 66 personas y son más de 80, 90 estudiantes que tenemos en la clase. Entonces llamarles uno por uno, ¿no? Tienen que entrar. O en todo caso voy a tener que llamarlos por lista y pues el perjuicio está de ustedes y ustedes no están a la hora exacta de ingreso y se hacen pisar con la lista y pues estamos fregados, ¿no? ¿Alguien más? Disculpe, Inge, entonces vamos a añadir otra clase más o vamos a alargar el horario. No, tal vez nos alarguemos unos 5 o 10 minutitos, pero aquí nomás vamos a estar. Bueno, gracias. Ya. Inge, los temas usted lo va a subir a Moodle. Ustedes tienen que tomar los apuntes. Bueno. Vamos a hacer revisión de cuadernos de apuntes para ver si es que están tomando apuntes o se duermen. ¿Nadie más, jóvenes? Bueno, si no hay nadie más, chicos, nos vemos en teoría el próximo martes y en laboratorio nos vemos el día de mañana. Bueno, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hola, ingeniero. Hasta luego, Inge.